Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hablar de jefes, líderes y directivos y para ello nos vamos a basar en dos libros principalmente, Fundamentos de Psicología Social de Miguel Moya y Rosa Rodríguez Bailón y Psicología de los Grupos de Amalio Blanco, Amparo Caballero y Luis de la Corte. Si bien vamos a utilizar una serie de anécdotas y ejemplos que podéis encontrar en el libro de Tom Phillips, Humanos, una breve historia de cómo la hemos pifiado, y Sapiens, de Animales a Dioses. Son libros todos estos que os recomiendo que podéis leer en cuanto tengáis oportunidad. Y si queréis más referencia, pues me lo podéis pedir por email y os lo hago llegar encantado. Como veis en la foto, podemos encontrar, imagino que podréis, que reconoceréis fácilmente a Gandhi, el líder espiritual que guió a la India a su liberación de los británicos, ¿verdad? Hasta la independencia a través de la no violencia. Y creo que es un ejemplo muy bueno de que podemos hablar de lo que es un líder carismático, ¿verdad? Pero, y nos sirve perfectamente porque junto con sus luces, una de las cosas que vamos a ver es que los líderes tienen también sus sombras y que para muchos puede ser un héroe y para otros puede ser considerado un villano. Todo depende de en la faceta en la que nos vayamos a centrar, porque los líderes carismáticos para muchos aspectos son seres que muchos consideran iluminados, casi sobrenaturales, pero que en otros muchos aspectos pues tienen sus miserias porque no dejan de ser humanos. En concreto, por ejemplo, podemos hablar de Farouk I, que podéis, fue uno de los pocos reyes adultos que ha tenido Egipto y que no solo es famoso porque le robó el reloj a Winston Churchill en una de las reuniones que hubo importantes, Segunda Guerra Mundial, sino que también es conocido porque cuando el cadáver del Shah de Persia paró allí en Egipto, lo utilizó, se acercó para robar una de las espadas llenas de joyas. Y es que este hombre le encantaba, aparte de ser un rey que bastante miserable, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, cuando se estaban bombardeando el Cairo, se negó a apagar las luces de su palacio. Pues este hombre, por ejemplo, también sacó de la cárcel a uno de los grandes ladrones de carteras para que le enseñara cómo robar mejor. ¿Mm? Otro ejemplo, podemos basarnos en Steve Jobs, sabéis que es uno de los fundadores de Apple, el que consiguió que Pixar hiciera su primera película y que tuvo pues la genialidad de crear, uniendo tecnología que ya existía, eso sí es cierto, pero que creó iPhone, iPad, todo lo relacionado con Mac, todo lo que ha hecho que Apple esté ahora mismo en la cumbre, ¿verdad? Pues todos son grandes ideas de él. Y este hombre tan genial, pues era también un hombre excéntrico, que tenía muchísimos problemas para ducharse, que seguía unas dietas rarísimas basadas en tipos de comida o incluso en colores y que no mezclaba alimentos o que incluso pensaba que se podía curar el cáncer mediante alimentación y meditación zen. Y él mismo reconoció al final de su vida, cuando estuvo 9 meses negándose a operarse el cáncer, que quizás, probablemente, se había equivocado porque toda su familia le decía que hiciera el favor de operarse y quizás ahora mismo podría estar vivo, es una de las posibilidades, ¿verdad? Si hubiese admitido desde el principio que la ciencia moderna pues podía aportarle algo, ¿verdad? Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Tenemos también aquí a Teresa de Calcuta, que para muchos es un ejemplo a seguir de bondad, de caridad, y que, bueno, pues yo os invito a buscar por internet sobre el lado oscuro de esta mujer. Encontraréis sobre todo cuál era su opinión acerca de la anticoncepción, ¿verdad? Que pensaba que el uso de un preservativo era lo mismo que un asesinato, entre otros frases deliciosas que tenía acerca de, por ejemplo, de los moribundos que estaban cerca de morir, que no había que llevarles al hospital, ¿no? O bueno, también por no hablar de los líderes que podemos tener en España, que podríamos decir, ¿verdad? Que podríamos contar luces y sombras independientemente del partido político que queramos decir. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Como os contaba, y esto me sirve de ejemplo para arrancar acerca de líderes realmente carismáticos como Gandhi, tenéis aquí una foto con su mujer posterior a su boda,
en el que, no sé si lo sabéis, pero se casó con 13 años, como era típico de la India. Y claro, bueno, os imagináis, ¿no? 13 años, las hormonas ahí llamando a la puerta, así que nuestro amigo Gandhi, que se pasaba el día retozando con su mujer, incluso cuando como hijo tenía que estar cerca del lecho de su padre porque se estaba muriendo, pues decidió que era momento como otro cualquiera tan bueno para dejar allí a su padre moribundo e irse a practicar un poquito de amor con su mujer. Entonces, mientras estaban allí, dale que te pego, pues llegó uno de los criados para decirle que se había muerto el padre, lo cual le pesó toda la vida y probablemente hizo que cuando cumplió 38 años dijera que ya no, que iba a ser célibe el resto de su vida. Aquí podéis ver la cara de la mujer que sin comérselo ni bebérselo, y además una decisión que no se lo anunció ni se lo consultó, pues ya, pues mira, a partir de ahí ya la mujer no vio más, no probó más nada. Y esto fue una decisión que tomó Gandhi, y además era curioso porque era un hombre muy celoso, a pesar de que no decidió no tener más relaciones sexuales con su mujer después de los 38 años. Y una cosa que dicen mucha gente que está relacionado con el hecho, por ejemplo, de que no llegara a conseguir nunca el premio Nobel, aparte de las afirmaciones que hizo acerca de Hitler y de Stalin, es que, entre otras cosas, cuando era un anciano o ya mayor, pues tenía la costumbre de dormir con una o dos niñas desnudas en su cama por las noches. He dicho todo esto un poco como introducción acerca de lo que es el tema del liderazgo y los líderes carismáticos, sus luces, sus sombras. Vamos a intentar hacer ya una aproximación un poco más científica a cuál es el origen del liderazgo, por qué existen líderes en nuestra sociedad. Tenéis que pensar que cuando nosotros como sociedad empezamos a estar en grupos, imaginad si hay una familia o dos o varios grupos que son pequeños, pues no necesitas realmente un líder, las cosas se pueden hablar, se pueden gestionar, pero el problema es cuando empiezan a haber muchísimas personas, cuando hay que luchar por los recursos. Entonces, en este paso de las sociedades igualitarias, donde todo el mundo es igual, a donde realmente hay que estratificar, donde hay distintos grados de jerarquía, ¿verdad? Pues entonces en ese momento realmente es cuando surgen los líderes, porque en un momento en el que alguien puede ser más valiente o más inteligente o tener un plan o se muestra más fiero en la caza, bueno, pues realmente consigue que otra gente pueda seguirle o que tengan mejores ideas y que la gente empiece de manera natural a seguir a alguien y lo considere un líder. Porque una de las cosas que tiene el liderazgo es que si no hay seguidores no existe un liderazgo, ¿eh? Y esta es una de las principales características que tenemos que tener en cuenta. Un líder que no recibe el suficiente número de seguidores no es nada, ¿eh? Entonces, realmente dos características que ya empezamos a apuntar es que un líder necesita de gente que le siga y tiene que tener, por lo tanto, capacidad para influenciar sobre ellos. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que piensa normalmente la gente de lo que es un líder? Si hablamos en la calle, si preguntamos a la gente, ¿qué imagen tiene la gente de un líder? Bueno, básicamente creo que todos estamos de acuerdo que un líder es una persona que tiene capacidad de influencia en los demás, que tiene seguidores y que busca sobre todo que su grupo sea eficaz, que consiga una serie de objetivos que se plantea. Esto puede depender evidentemente de si el grupo que uno lidera puede ser un grupo de amigos donde el objetivo es pasarlo bien, donde el objetivo es por un partido político conseguir el poder, o un equipo de fútbol convertirse en líderes de una competición. Lo que está claro es que el líder es aquel que cuando la situación se requiere es el más resolutivo, ¿no? Es el que toma las decisiones, el que tiene una independencia de juicio, el que cumple su palabra, el que tiene las cosas más claras que los demás y sabe por dónde hay que ir, ¿no? Esto sería un poco la visión que la gente tiene del líder, aunque veremos después que realmente en la realidad muchas de estas características no se cumplen, ¿no? Y que una de las cosas, por ejemplo, que echamos en cara a alguien cuando no estamos satisfechos con su liderazgo es porque sentimos que nos ha defraudado o que no ha cumplido con lo que decía, ¿no? Entre otras cosas, también a un líder se le supone imparcialidad, que trata a todos sus seguidores por igual, que es capaz de discernir lo correcto y lo justo, ¿verdad? Y además el líder podría ser considerado como un modelo prototípico
de lo que serían las cualidades del grupo, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, a una persona que represente los intereses de un determinado equipo, por ejemplo, el Real Madrid, y que de repente esa persona se ponga a alabar el juego del Barcelona o a hablar de los jugadores, ¿no?, del Barcelona, ¿no? Decir, oye, Messi es el mejor. Bueno, pues pensaríamos que esta persona como líder quedaría desacreditado, ¿no? Por eso es tan importante, o muchas veces desde los propios grupos no se hacen, o es muy raro encontrar gente que haga afirmaciones positivas sobre grupos rivales. Y ahora podemos decir, ¿son todos los líderes iguales? ¿No? ¿Existen distintos tipos de liderazgo o no hay, o realmente existen unas características comunes independientemente? ¿No? Podemos pensar, por ejemplo, si con el equipo con el que Vicente del Bosque consiguió ser campeón del mundo de fútbol, ¿verdad? Con España, Mourinho con su equipo, teniendo el mismo equipo, hubiese llegado al mismo resultado, o resulta que eran distintos tipos de líderes. O, por ejemplo, si hubiésemos cogido la personalidad del Che Guevara y lo hubiésemos mezclado con la de Franco, bueno, podéis pensar ahora que realmente he elegido dos fotos muy poco agraciadas para Franco y la típica foto del Che Guevara, pues entonces vamos a intentar buscar una foto quizás mejor de nuestro antiguo caudillo. Ah, esta tampoco, perdón. Esta, bueno, pues no. Pero entonces mejor pasamos del tema y nos centramos de nuevo en el tema que estamos hablando, que es realmente el tema del liderazgo y cómo se puede llegar a entender, ¿verdad? Lo que básicamente podemos decir es que de manera resumida hay 5 concepciones fundamentales de lo que se supone entender el liderazgo, ¿no? Y en cualquier caso, el liderazgo siempre es alguien que ejerce una influencia, que es considerado un gran hombre o una gran mujer. El líder es una persona que tiene poder, que se comporta como tal, no se comporta como un seguidor, sino es la persona a la que todos recurren y que tiene capacidad para ejercer ese poder y persuadir a los demás acerca de cómo se tienen que comportar. Dependiendo de cómo nos centremos en un aspecto u otro, nos vamos a encontrar que el liderazgo pues tiene como distintas versiones y se centran en un aspecto u otro, ¿no? Dentro de lo que sería el liderazgo como un proceso de influencia, ¿no?, de cómo el líder influye en los demás, realmente el líder lo que tiene es la capacidad para influir en los demás y es poco influido por los otros. Un líder puede tener una serie de asesores, pero al final es el líder el que toma la decisión, el que puede escuchar a uno u otro, pero es su voz y es su decisión lo que hace que las personas tomen distintos caminos, ejecuten distintas conductas o se creen caminos que están relacionados con los procesos de influencia a través, por ejemplo, de los medios, ¿no? A través de los medios de comunicación. Pensemos, por ejemplo, cómo los distintos líderes pues tienen sus medios de comunicación, pensemos en los líderes políticos y cómo cada uno tiene sus medios donde influir a los demás, ¿verdad? En los medios, cómo se pueden influir a los otros. Si analizamos un poco qué significa, nos damos cuenta que el tema del liderazgo está muy vinculado con el poder. Pensad, por ejemplo, en un grupo de amigos en el que de repente quieren decidir qué van a hacer un fin de semana o qué van a hacer para ir a un sitio u otro. Entonces, intentad pensar, por ejemplo, si realmente en ese grupo de amigos todos tienen el mismo poder de decisión. Si no hay alguien que al final decide qué es lo que se va a hacer, a dónde van a ir o qué decisión al final se va a tomar, ¿no? Estoy seguro de que siempre en los grupos hay una persona que tiene el poder de decidir qué se va a hacer y cuál va a ser la opción final, o que su voz tiene muchísimo más peso que lo de los demás. Ese pequeño matiz, ¿verdad?, que vemos en los grupos, que es muy fácil de reconocer, se encuentra en toda la vida social. Siempre hay relaciones de poder entre los alumnos y los profesores, entre los mismos alumnos, entre los distintos grupos, entre quién es el famoso o quién es el popular, ¿verdad?, quién es a la persona a la que se le echa a un lado y se le deja marginada. Y es que realmente en la sociedad hay realmente juegos de dominación. No tienes por qué irte a una serie de Netflix para poder observar cómo el tema del liderazgo y el poder están muy vinculados. Y no solo eso, sino que además el tema del poder está muy relacionado, cuanto más poder tiene, con el hecho de la posibilidad de la corrupción. El hecho de que al final es muy fácil que las personas tengan que recurrir a grandes ejemplos como el tema de la Iglesia en la Edad Media o incluso más de manera más actual, sino que, bueno, pues tenemos ejemplos de partidos políticos y tema de la corrupción, ¿verdad? Y es que realmente el poder al final lo que hace es
cuando se ejerce, lo que determina es el que tiene el poder es que tiene la capacidad de otorgar recursos a uno y a otros, ¿no? Cuando una persona llega al poder, lo que primero que hace es que si dispone de medios, si no, como no se los puede adjudicar a sí mismo, entonces se los puede adjudicar a sus amigos, ¿no? O a las empresas que están relacionadas con sus amigos o vinculadas a gente más cercana que a los otros, ¿no? Y cuando uno cambia de poder, pues hace lo mismo, ¿no? Todo este tema de la concepción, que es un poco más clásica, ¿verdad? También nos lleva, de la forma de entender lo que sería el liderazgo, nos acerca a otra visión que es también clásica, que es el tema del carisma, con lo que habíamos comenzado hablando al principio de la exposición. Y es que si hablamos de carisma, todos sabemos lo que es cuando vemos a una persona carismática. Yo, por ejemplo, recuerdo el tema de cuando vino aquí a Melilla a Albert Casals y no sé si recordaréis cuando el Colegio Oficial de la Psicología de Melilla hizo aquí unas jornadas hace un par de años sobre psicología y felicidad. Y entonces trajimos a Albert Casals, un chaval que se mueve en silla de ruedas y no cree en el dinero, viaja por todo el mundo y bueno, probablemente es la persona más consecuente que he visto en toda mi vida. Y entonces cuando fuimos este hombre paró en mi casa, estuvimos en los actos y tal, y en un determinado momento, él, en un intermedio, algo no recuerdo muy bien, pero estábamos en el Palacio de Exposición y Congreso de Melilla, él se puso a hablar con un grupo de chavales jóvenes y no sé lo que ocurrió, pero de repente, a los 5 minutos, él estaba sentado y tenía un círculo de aproximadamente 15, 20 jóvenes sentados, extasiados, mirándole con cara embobada, mientras él simplemente hablaba que parecía como una imagen de Jesucristo en lo alto de la montaña y todo simplemente moviendo la cabeza corroborando todas las afirmaciones que él decía. Evidentemente, este hombre tiene carisma. Evidentemente, la mejor tarjeta de presentación es el hecho de que es una persona consecuente con su vida, que no te habla en teoría de lo que cree que es justo o correcto, sino que ves que su vida es un reflejo de todo lo que habla y eso es muy poderoso. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos delante una persona carismática lo reconocemos. Otra cosa es intentar definir qué es el carisma y tenerlo como una variable. Entonces, lo que vamos a hablar un poco ahora vamos a intentar desmenuzar un poco lo que son las características de lo que es el carisma y qué se entiende por carisma, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tenemos que decir de un líder carismático es aquel que tiene una serie de cualidades que pueden ser reales o inventadas, pero que se le dan y que se le atribuyen al líder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podéis buscar en internet, os lo recomiendo que busquéis vídeos sobre el líder de Turkmenistán, donde es un hombre que, bueno, que sale cantando con su nieto rap, que se ha creado una estatua de oro gigante que gira al mismo tiempo que el sol y que se dice, bueno, que y su antecesor escribió un libro que se supone que es la panacea y que es el único libro que es posible comprar en el país junto al Corán. Y entonces es tan importante, o se considera que ese libro es tan importante, que te lo tienes que aprender de memoria y que decir que no te gusta está penado con la tortura. Y cuando te vas a examinar del carnet de conducir, no penséis que es que se os preguntan por los raya continuo o discontinuo, sino que las preguntas versan, entre otras cosas, sobre el contenido de este libro que se supone que tiene que tener. O, por ejemplo, otras virtudes imaginarias, podemos hablar, por ejemplo, del actual líder de Corea del Norte, de su padre, de Kim Jong-il, del que se decía que sí, por supuesto que no hizo el servicio militar, pero que tenía antes de terminar la universidad ya había escrito 1200 libros, muchos de ellos tratados militares, ejemplares de estrategia y tal, y eso que no hizo el servicio militar, ¿no? Es decir, que cuando uno habla de un líder, realmente no es tan importante el hecho de que sean atributos reales, sino que se le supone, se le atribuye y casi es como algo místico, ¿no? Algo mágico, de que cualidades casi sobrenaturales acerca del supuesto líder, ¿no? Todo lo que se le atribuye al líder, ¿verdad? Está puesto a prueba y se cree mientras el líder tenga éxito. Y esto es uno de los grandes problemas que veremos después
respecto al líder carismático y cuál es su diferencia con el líder eficaz y la forma de entender hoy en día el liderazgo, afortunadamente hay que decir también. Porque al líder se le sigue, al líder carismático, mientras se sienta que su magia sigue con él, que su buena suerte siga con él, porque se le exige continuamente una prueba y una corroboración de que el líder sigue teniendo ese poder místico, porque en cuanto el líder pierde su poder, se echa. Bueno, Steve Jobs, por ejemplo, que él fue el creador de Apple, como sabéis, le echaron de su propia empresa y solo volvió después de conseguir crear, como sabéis, la película de Toy Story y conseguir que Pixar, que se la había comprado a George Lucas por 10 millones, se la vendió a Disney por 7,6 billones con B de dólares. Y entonces volvió de nuevo a trabajar para Apple y se puso un sueldo de $1 al año. Claro, un dólar al año porque se lo podía permitir, evidentemente, tenía dinero para un tren, que por cierto Steve Jobs jamás dio $1 a beneficencia, nunca, a diferencia de Bill Gates, del que pues, la gente, pues, o como Steve Jobs diría que no tenía ningún tipo de creatividad, pero no sé si sabéis, pero Bill Gates ha creado el club de gente multimillonaria que no va a dar nada en herencia a su descendencia, sino que todo lo va a donar a beneficencia. Bueno, pues Steve Jobs jamás dio $1 a ninguna causa, nunca hizo nada por ello. Así que, hablando de lo que sería la corroboración, por ejemplo, nos vamos a viajar un poco en el tiempo, nos vamos a cuando Hitler, al principio, tomó una serie de estrategias, de decisiones, en la invasión de Polonia, en la invasión de Francia, ¿verdad? Que parecieron o él llegó a creer que era un favorito de la fortuna, que realmente tenía, que su buena estrella, le llevaría a conquistar toda Europa, porque realmente todas sus decisiones parecía que las decisiones le sonreían, todo le era favorable y avanzaba con una velocidad y una rapidez que era increíble, ¿no? Esa misma suerte que en un determinado momento desapareció o aparentemente desapareció, si hacemos un análisis racional, lo que encontramos es que en un primer momento Hitler, o durante todo la Segunda Guerra Mundial, Hitler tomó decisiones precipitadas, sin conocimiento, sin tener en cuenta los informes que le llegaban y que él simplemente cambiaba de opinión con facilidad, ¿no? Entonces, realmente fueron decisiones que tal y como la suerte hizo o el azar hizo que acertara en un determinado momento, afortunadamente, hizo que perdiera y que le llevaran al fracaso, ¿no? Es decir, que cuando el líder carismático pierde su buena estrella o pierde su magia, realmente se le empiezan a caer los seguidores, ¿no? Los líderes carismáticos es muy difícil que permanezcan con esa buena estrella permanentemente, ¿no? Pues estos líderes carismáticos tienen una serie de seguidores que se sienten unidos a ellos. Y ahora cuando veremos qué características tiene el líder carismático, lo que veremos es que los que siguen al líder carismático no simplemente sienten que están siguiendo a una persona, sino que sienten que tienen una vinculación especial. Cuando un líder carismático habla, las personas que le oyen sienten que le están hablando a ellos, casi en persona, que el discurso que están haciendo se dirigen a ellos en concreto. Y que por lo tanto la vinculación que tienen el seguidor con el líder carismático es casi de tipo personal. El líder, por lo tanto, carismático sería, de manera resumida, como una especie espiritual con dotes sobrenaturales y que solo sus seguidores son capaces de reconocerlo. Bueno, sé que os encantaría que el vídeo fuera eterno y que durara horas y horas, pero estos 23 minutos me han llevado más de 6 horas de trabajo, así que creo que lo vamos a dejar por aquí y que con esto terminaría la primera clase. No me lo puedo creer, quiero más. No, por Dios, no aguanto más, esto es demasiada carga. ¿Habéis visto qué de tonterías? Si no había dos segundos seguidos que no estuviera diciendo estupideces. No, lo de Hitler y las patadas de Goku estuvo genial, fue muy divertido, ¿no lo viste? No, está loco, te lo digo yo, está loco. ¿Está ahí Rodolfo? Tengo que darle mi opinión acerca de su clase. No puede verle, Rodolfo está ocupado haciendo unos vídeos. Yo volveré.